En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a nuestras Biblias, busquemos allí en nuestras Biblias, a la epístola de Santiago, al capítulo 4, versículos 1 al 3, vamos a desarrollar en el día de hoy. Bueno, entonces, el tema de hoy, el deseo egoísta. El deseo egoísta es el tema de hoy. Para ello, entonces, vamos a Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 3, donde dice la palabra de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y arded de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites. Bueno, ahí continúa la epístola de Santiago en este capítulo 4. Y cuando vemos este pasaje, estos 3 primeros versículos, entendemos que el corazón del hombre es egoísta. El corazón del ser humano es egoísta. Si miramos un poco el contexto, la última parte del capítulo 3, que es donde venimos, habla de la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto, la sabiduría del cielo. Y entonces cuando llegamos a este capítulo 4, nos damos cuenta que lo que se está empleando allí en el ser humano cuando habla Santiago es la sabiduría terrenal, no la sabiduría del cielo. Y entonces nosotros empezamos a entender que en la iglesia tenemos también, hermanos, con la sabiduría terrenal. Eso quiere decir que en la iglesia vamos a tener personas que están llegando, personas que no se han convertido, es decir, falsos convertidos. Y vamos a tener personas nacidas de nuevo. Porque, ¿cómo explicamos que Santiago se dirige a los hermanos? Porque cuando hemos visto todo el estudio de Santiago, hace referencia y dice, hermanos míos, ¿no? Entonces, es para que podamos reflexionar y podamos entender que en la congregación, en la iglesia, hay personas que piensan que han nacido de nuevo, pero no lo han hecho, no han nacido de nuevo. Por eso se presentan precisamente esas dificultades. Vamos a concentrarnos entonces en el versículo 1, para poder mirar esas palabras que aparecen allí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Mira que esa palabra guerras hace referencia a un conflicto en general y pleitos hace referencia a manifestaciones específicas fruto de esa guerra. Entonces, quiero repetirte, cuando se habla de guerras hace referencia a conflicto en general y pleitos hace referencia a manifestaciones específicas frutos precisamente de esa guerra. Y vamos a encontrar, aparte de esas palabras, en ese versículo que nos habla de guerras, pleitos, en los siguientes versículos vamos a encontrar otras palabras, como cuáles, como codicia, ¿no es cierto? En el versículo 2, vamos a encontrar también en el versículo 2 envidia, vamos a encontrar también homicidios y vamos a encontrar también en el siguiente versículo falta de oración, y cuando se pide en oración, se pide mal.
Mira, ahí está. Miremos esos puntos que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Vamos a hablar un poco precisamente de esas guerras, de esos pleitos, de codicia, de envidia, de falta de oración, y cuando se pide en oración, se pide mal. Bueno, la pregunta es, ¿de dónde proviene todo eso? ¿De dónde provienen las guerras? ¿De dónde provienen los pleitos? ¿De dónde proviene la codicia? ¿De dónde proviene el homicidio? ¿De dónde proviene la envidia? ¿De dónde proviene? Pues nuestro Señor Jesucristo nos dio la respuesta. Nuestro Señor Jesucristo nos dio la respuesta. Vámonos a ir entonces a el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 18 y 19, para poder entender de dónde vienen esos deseos egoístas del ser humano. Mateo, capítulo 15, versículos 18 al 19. Así entenderemos de dónde vienen esos deseos del ser humano. Mira lo que dice la palabra de Dios. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mira que cuando está hablando ahí, nuestro Señor Jesucristo está diciendo varias cosas muy importantes en las cuales tenemos que reflexionar. La primera es que del corazón del ser humano sale todo eso. Es del corazón del ser humano que salen todo tipo de pensamientos que se convierten en acciones pecaminosas. También vamos a entender como segundo elemento es que mucho de lo que aparece allí tiene que ver con los mandamientos. Si saben los mandamientos, por ejemplo, un mandamiento dice no adulterarás, dice un mandamiento. Otro mandamiento dice no matarás. Otro mandamiento dice no levantarás falso testimonio. Otro mandamiento dice no robarás. Mira que ahí están planteados. Ahí están planteados muchos de los mandamientos de la ley de Dios, y nos damos cuenta que entonces el hombre, el ser humano, nace con un corazón desviado, nace con un corazón alejado de Dios, nace con un corazón corrompido. Por eso necesitamos de Dios, porque nace con un corazón corrompido. Porque nuestro corazón, si no es regenerado, es decir, si no es nacido de nuevo, entonces ¿qué va a reproducir? Va a reproducir eso. Si nuestro corazón no ha nacido de nuevo, es decir, si Jesús no mora en nuestra vida, si el Espíritu de Dios no mora en nuestra vida, ¿qué vamos a reproducir? Todo ello. Y vamos a reproducir lo de Santiago. ¿Que lo de Santiago qué es? Guerras, pleitos, codicia, envidia, homicidios. Vamos a reproducir ello. Así que entendemos que del corazón sale todo eso. Del corazón sale todo eso, pero de un corazón que no regenerado, de un corazón que no ha nacido de nuevo. Entonces, vamos a mirar la siguiente palabra, ¿no? Hablamos de pleitos, hablamos de guerras, sabemos que eso es de un corazón no regenerado, pero también hablemos de la codicia, porque la Biblia nos habla muchísimo de la codicia. ¿Qué es la codicia? Pues vamos a mirar qué es la codicia y vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios frente a la codicia. La codicia es un fuerte deseo que nos quita el contentamiento que debemos tener en Dios. Es un fuerte deseo que nos quita el contentamiento que debemos tener en Dios. Quiero decirte lo siguiente: todas las personas que amamos al Señor debemos estar contentos o gozosos porque lo tenemos todo, porque lo más importante es que tengamos a Dios en nuestra vida, ¿sí? Pero entonces cuando perdemos esa luz, cuando perdemos esa guía, entonces empezamos a mirar lo de los demás y empezamos a codiciar lo de los demás. Miremos entonces qué nos dice la Biblia sobre la codicia. Vámonos a 2 Timoteo 3:2. 2 Timoteo 3:2, para poder identificar qué nos dice la Biblia sobre la codicia. Miremos entonces: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mira que esa primera parte dice porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Eso qué quiere decir? Con deseos egoístas. O sea que una de las características de la codicia es el egoísmo.
El egoísmo. Una persona codiciosa es egoísta porque solamente quiere para él, solamente quiere para ella, y los demás no importa. Por eso dice amadores de sí mismos, porque no le importa a los demás. Miremos otra línea de la codicia. Vámonos a 1 Timoteo 6, 9, 11. 1 Timoteo 6, 9, 11, para poder entender qué más es la codicia. Ya vimos que la codicia tiene que ver con egoísmo, tiene que ver con amarse a uno mismo y no interesarle a los demás. Entonces, miremos lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 6, 9, 11. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. O sea, camina bajo el fruto del Espíritu de Dios. Bueno, ¿qué nos quiere decir ello? Que la codicia también tiene que ver con el amor al dinero. La codicia también tiene que ver con el amor al dinero. Por eso dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, porque ellos quieren, no dejan que Dios obre en ellos. O sea, yo quiero riqueza. No, está en Dios si Dios me da las riquezas o no, no. Depende de Él. Porque las riquezas en sí, en la Biblia aparecen hombres muy ricos, ¿no? Pero fueron obedientes a Dios. Fueron obedientes a Dios, ¿no? Entonces, si yo quito a Dios de mi vida y digo, no, yo quiero esto, yo deseo esto. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que esa persona va a caer en tentación y lazo. ¿Y qué? ¿Qué va a pasar? Dice que ahí y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Qué quiere decir ello? Que una persona con amor al dinero es una persona que no ama a Dios porque es idólatra al dinero. Porque es idólatra al dinero. Porque así lo dice, ¿no? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero como tal no es malo. El problema es amar al dinero. Ese es el problema, que amemos al dinero, que el dinero sea nuestra atención y no sea Dios. Ese es el problema. Y mira que el siguiente versículo nos dice que nosotros, los creyentes, ¿qué debemos hacer? Huir. Debemos huir de todas estas cosas porque esas cosas nos alejan realmente de Dios. Y miremos un pasaje adicional sobre este tema de la codicia. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Toda persona codiciosa es idólatra. Toda persona codiciosa es idólatra. Entonces entendemos, ¿una persona codiciosa es del reino de Dios? No lo es. ¿Una persona que es idólatra es del reino de Dios? No lo es. No lo es. Bueno, entonces ahí entendemos la codicia, ¿no? Y hablamos de la codicia como el amor de sí mismo, como egoísmo. Hablamos la codicia como el amor al dinero y hablamos de la codicia como la idolatría. Ahora miremos la otra palabra, que es envidia, que también aparece en la Biblia. Miremos la palabra envidia que está en el versículo 2 del capítulo 4 de Santiago. Vámonos a Proverbios 14:30. Proverbios 14:30 para identificar la envidia en la Biblia. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne,
Mas la envidia es carcoma de los huesos. Mira, carcoma, esa palabra es muy fuerte. ¿Qué significa esa palabra carcoma? Tiene su raíz en una palabra que significa que está podrido. Carcoma de los huesos denota, por tanto, un trastorno grave de la salud, por el cual los huesos están en proceso de putrefacción. Así es como Dios ve la envidia. Mira como algo tan delicado, porque nos está hablando de que esa envidia, ¿no es cierto?, está afectando nuestra vida. O sea, esa envidia nos hace infeliz. Una persona aparentemente lo puede tener todo, puede tener dinero, pero es infeliz. ¿Por qué? Porque desea más. Una persona está observando el progreso, una persona está observando la bendición de los demás, el progreso, el crecimiento de los demás, y entonces llega la envidia. Pero esa envidia lo que está diciendo es que está afectando su vida, está inclusive afectando su salud, porque ahí dice, carcoma de los huesos. Miren tan delicado que es la envidia, ¿no? Cuando uno ve al vecino progresar, cuando uno ve a la persona que está a nuestro lado del trabajo progresar y nosotros no progresamos y anhelamos tener eso, de alguna forma está llegando la envidia a nuestra vida. Y esa envidia es algo muy, pero muy delicado. Bueno, sigamos avanzando, ¿no? Cuando, por ejemplo, Santiago nos habla del tema del homicidio, porque nos habla del homicidio allí, nos está también haciendo referencia de que una persona con deseos codiciosos y con envidia puede llegar en algún momento inclusive a cometer homicidio. Pero también tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios nos dice que si hablamos mal de alguien, ya hemos cometido homicidio, ¿sí ves? O sea, una persona envidiosa está hablando mal de alguien. Una persona codiciosa está hablando mal de alguien. Y ahí de alguna forma ya está cometiendo homicidio, ¿sí? No solamente es la acción del homicidio que conocemos de asesinar a una persona, porque puede ser eso, ¿no? Imagínate por ejemplo ello. Hay personas que tienen mucho dinero y las quieren asesinar para quedarse con ese dinero, ¿sí ves? ¿Y por qué lo hacen? Por codicia, por envidia, ¿sí? Pero no solamente es eso, ¿no? No solamente es cometer el asesinato, sino también hablar mal de una persona. Cuando estamos hablando mal de una persona, prácticamente nosotros somos homicidas. Bueno, y mira que viene el versículo 3 para concentrarnos también en el tema de la oración. Y entendemos algo. En la parte final del versículo 2 dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Antes de ir al versículo 3, estoy leyendo Santiago. Dice esa parte final del versículo 2, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y esa primera parte, porque no pedís, ¿sabes por qué no pide una persona que es codiciosa, que es envidiosa? ¿Sabes por qué no pide? Porque piensa que en sus propias fuerzas va a lograr sus objetivos. Por eso no pide. Y la Biblia nos dice que pidámosle a Dios. Si somos hijos de Dios, debemos pedirle a Dios en oración. Entonces, mira, entendemos que no se pide. No se pide. Y entonces vamos a comprender lo siguiente. De esta sección aprendemos que hay no solo oraciones no contestadas, sino que también hay oraciones no pedidas. Hay oraciones no contestadas, pero también es porque algunos no piden. Ahí vamos a entender dos líneas, ¿no? O sea, que pedimos, pero pedimos mal. Y hay otros que ni siquiera piden, pues tampoco no van a recibir, ¿no? Porque si no lo hacen. Y entonces vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios precisamente sobre ese tema de la oración. Hay que pedir las cosas correctas, de la manera correcta y por las motivaciones correctas. Hay que pedir las cosas correctas, de la manera correcta y por las motivaciones correctas. Vamos a mirar qué pasa con la oración
cuando lo hacemos de una manera indebida, de una manera incorrecta. Vamos a mirar dos pasajes bíblicos. Proverbios 28:9. Proverbios 28:9. ¿Sí sabías entonces que hay oraciones en las cuales no tienen una respuesta? ¿Por qué? Porque pedimos mal. Porque tienen deseos egoístas. Por eso no son contestadas. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 28:9. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea, el que no está conforme a la voluntad de Dios, el que no está buscando a Dios, el que no escucha su palabra, el que no obedece su palabra, ¿sabes qué? Su oración no es nada. Esa persona puede estar orando 1 hora, 2 horas, pero si realmente no busca a Dios, ¿y cómo hay que buscar a Dios? Buscándolo leyendo su palabra, buscándolo a través de la obediencia de su palabra. Porque podemos estar haciendo oraciones largas, haciendo oraciones entre comillas repetitivas, pero si realmente no estamos obedeciendo a Dios, ¿sabes qué? Dios considera esa oración abominable, o sea que no la recibe. O sea que no está allí escuchando nuestra oración, nuestra súplica. Miremos otro texto. Isaías 1:15. Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Mira, nuevamente vamos a entender ahí en este pasaje de Isaías capítulo 1 versículo 15 que hay personas que caminan bajo la religiosidad y aquellas personas que inclusive pueden estar extendiendo sus manos hacia el cielo, batiendo sus manos hacia el cielo, pero si sus manos están contaminadas, ¿qué pasa? Esa oración no va a ser escuchada. Eso es una posición de alguna forma religiosa, ¿no? El pensar que yo puedo seguir en el pecado y acercarme a Dios y decirle: Dios, yo te amo, tú eres grande, te pido esto. Pero si estoy en pecado, esa es una posición religiosa, ¿no? Decir, o como uno arrodillarse, yo me arrodillo, señal de reverencia, señal de sumisión, que es arrodillarse, y le digo: Dios, yo te amo. Y acabo de decir hace 15 o 20 minutos, acabo de decirle a un hermano una ofensa. ¿Sí ves? Esas no son oraciones contestadas, porque dice que esas manos están llenas de sangre. Y dice que así multiplique la oración, así que tú digas: no, es que yo oro 1 hora, 2 horas diarias, 5 horas diarias, pero si sigues desobedeciendo a Dios, no va a pasar nada a tu vida. Porque dice, mira lo que dice: cuando multipliques la oración, es decir, de alguna forma hay algo constante, ¿no? Y estamos hablando de una posición religiosa. Una posición religiosa de una persona que viene a la iglesia, pero sigue en su pecado, pero sigue en su falta, pero sigue transgrediendo las leyes de Dios. Puede estar orando y entonces la persona dice: no, yo oro 1 hora, media hora, 3 horas, 4 horas diarias, y mire, le estoy pidiendo esto a Dios. ¿Qué pasa? Sus manos están contaminadas. ¿O qué pasa? Sus deseos son egoístas. Porque ¿sabes qué? La oración el Señor la contesta a sus hijos, pero realmente cuando está a la voluntad de Dios, cuando no pedimos deseos egoístas, ¿no? Cuando no es pensando solamente en nosotros, sino también pensando en los demás. Miremos que la oración la contesta al Señor. Miremos qué nos dice Primera de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. La oración la contesta el Señor, claro que sí, pero cuando sacamos de nuestra vida deseos codiciosos, deseos egoístas, y cuando realmente estamos caminando bajo la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14, mira lo que dice tan hermoso: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí ves? ¿Cómo debemos pedir conforme a su voluntad? ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Conociéndolo a través de la palabra, conociéndolo a través de la Biblia. ¿Sí? Porque no se trata de repetir oraciones, no se trata de ser mecánico en las oraciones, no se trata de eso. Se trata de conocer a Dios para pedir que
conforme a la voluntad de Dios. Y mira que dice ahí, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, esa oración va a ser contestada. Esa oración va a tener una respuesta. ¿Por qué nosotros debemos orar? Debemos orar por nuestro crecimiento espiritual, debemos orar por nuestros familiares para que lleguen a los pies del Evangelio. Debemos orar por las personas que no conocen de Dios, pero que inclusive no son nuestros familiares. Debemos orar por aquellos que están en puestos de eminencia. Debemos orar por aquellos que están en clínicas y en hospitales para que ellos conozcan la luz del Evangelio. Pero ¿cuál es nuestra oración? Yo. Sí, oramos para crecimiento espiritual, pero cuando oramos para crecimiento espiritual, le decimos, Señor, es que sin ti no somos nada. Señor, somos pobres en espíritu, porque nosotros no sabemos nada. Si tú no estás con nosotros, no sabemos nada, porque utilizamos la sabiduría terrenal, no la sabiduría de lo alto. ¿Sí ves la diferencia? Por supuesto que le pedimos al Señor crecimiento espiritual, por supuesto. Le decimos al Señor, danos hoy el pan de cada día. Le decimos, Señor, tú eres nuestro proveedor, tú eres quien nos sustenta, tú eres quien permite que tenga este trabajo, tú eres quien permite que pueda pagar estos recibos, tú eres quien me permite esto. Pero si ves, cuando tú estás orando, tú estás haciendo referencia a Dios. Porque, por ejemplo, tú tienes un bien, miremoslo, tú puedes tener la casa, tú puedes tener un vehículo, tú puedes tener una bicicleta, una moto, lo que fuera, pero si no le agradeces que eso lo que tienes es de Dios, ahí hay un deseo egoísta. No es que es mi casa, es mi carro, es mi cicla, es mi moto. No, esto es de Dios. Y Dios me lo ha dado para administrarlo de la mejor forma. Mi casa donde estoy, Dios me la ha dado para que sea un buen administrador. Si me ha dado un vehículo para que yo me pueda transportar de un lado a otro, Dios me lo ha dado porque es de Dios. Es de Dios. Esto no es mío. Porque igual no me lo voy a poder llevar en el momento del entierro. No me voy a poder llevar el carro, que me entierren ahí con el carro, la casa. No se puede. No se puede. Entonces todo es de Dios. Si ves, ahí cambia la manera de orar, porque ya no son nuestros deseos egoístas, ya es orando por el crecimiento espiritual, es orando por la provisión, es orando para que el Señor nos libre de todo mal y de todo peligro, dándole la alabanza, la gloria a Él, y también orando por los demás, orando por los demás. Bueno, sigamos avanzando. Miremos entonces, frente a estos puntos que vemos allí en Santiago, capítulo 4, 1 al 3, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque quizás en algún momento hemos tenido esas reacciones de codicia, reacciones de envidia, ¿no es cierto? Reacciones de maltratar a los demás e inclusive pidiendo en oración, pero pidiendo con deseos egoístas o ni siquiera orando. ¿Qué debemos hacer nosotros? Vamos entonces a Tito 3:3. Tito 3:3. Tenemos que entender lo siguiente. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tenemos que entender primero que eso éramos antes nosotros. O sea, si estamos caminando con el Señor, debemos entender que antes éramos así. Antes éramos así. Y si todavía hay cosas en nuestra vida que nos están llevando a eso, también entonces debemos entender que hay algo que no hemos comprendido del Evangelio. Hay algo que no lo hemos comprendido y que no estamos caminando como debemos caminar, que quizás hemos recibido la palabra, pero no la hemos recibido con mayor disposición y atención, y nuestro corazón no es regenerado, nuestro corazón no ha nacido de nuevo. ¿Sí ves? Miremoslo bajo estas dos ópticas. La primera es que si estamos acá y realmente hemos cambiado, debemos reconocer que antes éramos así. Y esto nos implica tener humildad frente a las personas que están afuera para poderle llevar el Evangelio, porque nosotros antes éramos así. Cuando estamos criticando el que llega bien borracho a la casa,
Cuando estamos criticando, mire, ese vecino sí es bien borracho y vea, yo sí, y ahora sí voy a la iglesia y ahora soy un hijo de Dios, ¿sí? Cuando estamos diciendo eso y haciendo eso, nos olvidamos que nosotros también éramos así. Quizás no éramos borrachos, pero quizás teníamos un vocabulario. Quizás no teníamos ese vocabulario, pero éramos llenos de envidia. ¿Sí ves? Entonces, ahí entendemos que nosotros también éramos así. Y el segundo punto es que si no hemos nacido de nuevo, es algo que tiene que reflexionar en nuestra vida. Es algo en lo cual le tenemos que pedir a Dios. Por eso estamos acá, por eso estamos escuchando este mensaje. Porque si hay esos deseos egoístas, si hay esos deseos de envidia, de codicia, hay algo que no funciona bien en nuestra vida. Y tenemos que pedirle a Dios para que Él realmente limpie nuestra vida y limpie nuestro corazón. Vamos a mirar el último pasaje bíblico que está en Romanos 13:14. Romanos 13:14. A manera ya de conclusión, de aplicación de lo que hemos escuchado en esta mañana. Romanos 13:14. ¿Qué debemos hacer nosotros? Entonces, ¿qué? Vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14 nos dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No debemos andar en pleitos ni contiendas. Debemos vestirnos del Señor Jesucristo con una actitud de mansedumbre. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No debemos andar en pleitos, contiendas. La iglesia no es para eso. Claro, debemos entender que vienen convertidos, no vienen convertidos, vienen falsos convertidos, vienen nacidos de nuevo, pero los nacidos de nuevo no tienen que estar en esa situación. ¿En qué? En pleitos, contiendas, codicias, envidias, hablando mal. No. Tienen que ser, ¿qué? Con una actitud humilde de mansedumbre para recibir la palabra y día a día estar creciendo. Esa es la actitud, vestido del Señor Jesucristo. No debemos estar con la carne. Cuando hemos nacido de nuevo, la carne empieza a quedar atrás completamente. Y gracias a Dios, Dios nos ha dado el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para tener un control. Porque antes, como estábamos caminando en la carne, cuando nos sacaban el mal genio, cuando veíamos quizás esa persona, un familiar borracho, le decíamos, si ves, estás perdido, te vas para el infierno, ¿sí? Nos sacaban el mal genio, maltratábamos al uno, maltratábamos al otro. ¿Por qué hacíamos eso? Porque no había control en nosotros. Pero ahora hay control. No quiere decir que haya cosas que no nos molesten, no, porque nos molestan las cosas. Pero en nosotros ahora hay control. ¿Sí ven la diferencia? Ahora hay control. Ahora hay control de las cosas. Y si no hay control, tenemos que pedir a Dios, Dios, ayúdame, porque tú me estás hablando hoy a mi vida, tú estás hablando hoy a mi corazón. Porque me he dado cuenta que todavía no tengo control sobre esto. Me he dado cuenta que todavía no tengo control sobre aquello. Me he dado cuenta que todavía me molesta esta situación y soy una persona grosera cuando respondo. Claro, ahí está la actitud humilde, porque si tú dices, no, he recibido la palabra de Dios, bueno, ahí están los egoístas, codiciosos, envidiosos, homicidas, faltos de oración, pero este no es mi caso, este no es mi caso. Ahí está ya el problema, porque el solo hecho de decir así es que es una persona con orgullo, es una persona con soberbia, porque todos somos seres humanos y todos tenemos puntos débiles en los cuales el Señor trabaja si nosotros ponemos en oración ello. Si yo identifico que mi problema es el carácter, yo le digo, Señor, necesito de ti, Señor, para poder tener control, para que de mi lengua salgan es palabras de bendición y no de maldición. Señor, ayúdame a tener ese control. ¿Sí ves? Tú ya identificas, otra vez se me fue esa mala palabra, ay Dios mío, pero entonces ¿tú qué haces? Señor, ya entendí que mi problema es mi lengua, ya entendí, Señor, que mi problema es mi carácter, pero si tú no le dices eso a Dios, si tú no lo reconoces, esto es como cuando uno llega a la salvación. Para llegar a la salvación, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que somos pecadores. Porque ¿cómo vamos a necesitar un Salvador
si no reconocemos nuestro pecado, si no reconocemos que hemos ofendido a Dios. ¿Sí ves? Entonces necesitamos reconocer nuestra falta, decirle a Dios, es que Dios, sí tengo un problema con el alcoholismo, tengo un problema con mi lengua, tengo un problema con mi carácter. Necesitamos decirlo, porque de lo contrario, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Y entonces ponemos eso en oración. Y ahí está lo que vimos en el pasaje anterior, ¿no? En el pasaje de Primera de Juan 5:14, que dice, ¿no? Recordando, y esta es la confianza que tenemos en Él. Hay confianza porque sabemos que lo que estamos pidiendo, Él nos va a oír, porque estamos teniendo una actitud humilde, estamos teniendo una actitud para que Dios trabaje en nuestro corazón. Dios trabaje en nuestro corazón. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.